Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos. O sea, estamos de nuevo en la epístola a los Efesios. Y decimos que realmente pues es una epístola profunda, ¿verdad? Y estamos tratando de aclarar a veces detallitos, ¿verdad? Para que sea entendible en todos los aspectos. Estamos con el asunto de la edificación. Mire, en Mateo 7:21 se dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, hicimos muchas sanidades y muchos milagros y mucho esto y mucho lo otro. Y el Señor les dirá, jamás los conocí. O sea, yo no los conozco. Ustedes dicen que esto y lo otro, pero pues yo, para mí, o sea, ustedes no son conocidos para mí. Hay otros que sí son conocidos para mí y los conozco por nombre, pero no ustedes. Entonces, ¿qué quiero decir esta mañana, hermanos? Queremos decir cómo es la voluntad de Dios para edificar la casa sobre la roca. Eso sería el verso 24. Mateo 7:21, ¿verdad? Nos muestra que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego en el verso 24 entonces nos muestra de qué manera, hacer la voluntad del Padre. Entonces hay que edificar la casa sobre la roca. Y entonces nosotros vamos a tomar Primera de Corintios capítulo 3. Fíjese, déjenme le leo algunos versículos aquí. Fíjese, verso 3 dice, capítulo 3, verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Yo lo que me gustaría que usted notara en este versículo, cómo realmente dice, vosotros sois labranza de Dios, pero luego después, edificio de Dios. De ser una labranza, de ser una, vamos a decir, ¿cómo le diríamos? O sea, pues de ser una huerta o algo de agricultura realmente, que se está regando, ¿sí me entiende? Entonces se está regando y luego finalmente llega a ser el edificio de Dios. Es decir, hay un proceso de transformación aquí. Entonces, Pablo en el versículo 10 dice, estamos en 1 Corintios capítulo 3 y ahora versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, es decir, el Señor le dijo a Pedro, fíjese, tú eres Petros, tú eres Cefas, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, sobre esta Petra,
yo voy a edificar mi iglesia. Pero, pues yo digo realmente, a mi hermano Pedro, pues digo realmente, pues realmente no pasó eso, realmente. Pero sí pasó con el apóstol Pablo. Pablo era un constructor de tiendas. Y por esa razón, ¿verdad? Pablo dice, yo como perito arquitecto, wow, ¿verdad? Dice, yo puse el fundamento. Es decir, yo ya puse la roca, ¿sí? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, la roca de Mateo 16:18 es el fundamento que yo he puesto, dice Pablo. Ese fundamento es el Señor Jesucristo. O sea, no tienen que preocuparse de otras cosas. Esa roca es el fundamento que yo he puesto. Dice, y si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, y luego contrapone con otros tres elementos: madera, heno, hojarasca. Entonces, Pablo está diciendo, pueden edificar con oro, plata, piedras preciosas, o pueden edificar con madera, heno, hojarasca. ¿Qué tipifica el oro? El oro tipifica la naturaleza divina del Padre. ¿Qué tipifica la plata? La plata tipifica la redención del Hijo. ¿Qué tipifican las piedras preciosas? Tipifican la transformación del Espíritu en los santos. Entonces, ¿cómo edificar sobre el fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo? Debemos edificar con oro, con plata y con piedras preciosas. Si edificamos con madera, heno, hojarasca, pues ¿sabe qué? La obra de cada uno va a ser pasada por fuego, hermano. Escuche, la obra que usted está haciendo va a ser pasada por fuego. Y finalmente el fuego la va a probar. Si su sobreedificar es correcto, pues no va a pasar nada, ¿ve? Pero si su sobreedificar es madera, heno, hojarasca, entonces su obra va a ser quemada por fuego, hermano. Y lo que sucede es que usted será salvo. Fíjese, verso 15. Dice, estamos en 1 Corintios capítulo 3, y ahora me quiero pasar hasta el verso 15. Dice, y si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. Digo, eso es un asunto que no es sencillo, ¿eh? No es sencillo, pero es un asunto que el Señor está poniendo aquí. Entonces, dice, de nuevo, déjeme, le leo. O sea, le leí el verso 12, lo último, dice, y si sobre este fundamento, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Alguno edifica oro, plata, piedras preciosas. Contrapone madera, heno, hojarasca. Verso 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego mismo la probará. Verso 14. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es lo que dice Pablo. Dice, mas si la obra de alguno es consumida,
Dice, Él sufrirá pérdida, pero Él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Wow. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que sois vosotros. Wow. Digo, Pablo ahora viene a un asunto donde él pone ya el fundamento. Ya él pone la roca, la cual es Cristo. Ese fundamento es la roca, la cual es Cristo. Y Pablo dice que entonces debemos sobreedificar sobre ese fundamento. Al sobreedificar, debemos sobreedificar. Pablo realmente quiere que sobreedifiquemos con 3 materiales: oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué significa el oro? El oro significa la naturaleza divina del Padre. ¿Qué significa la plata? La plata significa la redención del Hijo. ¿Qué significa, las piedras preciosas? La transformación del Espíritu en nosotros. Ok, ¿qué quiero decir, hermanos? Número 1, ¿por qué decimos que el oro tipifica la naturaleza divina de Dios? Bueno, mire, el oro es un metal que no cambia, que no se degrada, que no pierde sus propiedades, que nunca deja de ser, siempre es oro. ¿Ve? Haga de cuenta que es lo mismo que es Dios. Por eso el oro tipifica la naturaleza divina de Dios. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Que nosotros edifiquemos con oro. Mire, en la Biblia, hay tres versículos que nos dicen lo que Dios es. ¿Sí? Número 1, Juan, capítulo 4, verso, se me hace que es el 24, a ver, déjeme checar para no equivocarnos. Juan 4, 24. Dios es espíritu. Sí. 24. Sí. Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Así es necesario que adoren. Entonces, Dios es espíritu. Juan 4:24. Entonces, la Biblia dice que Dios es espíritu. En su persona, Dios es espíritu. En 1 de Juan 4:8 y 16 dice, Dios es amor. Entonces, número 1, en su persona, Dios es espíritu. Número 2, la esencia de su persona, Dios es amor. Y en 1 de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Entonces, Dios en su persona es espíritu. Dios, la esencia de su persona es amor. Dios, la expresión de su persona es luz. Entonces, Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es luz. Juan 4:24, Dios es espíritu. Primera de Juan 4:8 y 16 dice, Dios es amor.
Primera de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Estos 3 versículos se refieren a la naturaleza divina de Dios, a lo que Dios es. Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es luz. Gloria al Señor, hermanos. Amén.